Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí, por lo que nos has estado mostrando durante este tiempo de quién eres tú. Señor, gracias por la Navidad. Creo que nunca entendemos la profundidad de que tú te hayas encarnado, que hayas venido, que hayas sido uno de nosotros, y las muestras de tu salvación y tu sacrificio, Señor. Gracias por ello. Te rogamos que hoy nos enseñes otro aspecto de quién eres tú en nuestra vida. Y rogamos que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñes en esta mañana. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén. Como dije, el propósito de esta serie ha sido identificar por qué vino Jesús, para qué vino Jesús, quién es Jesús. Y en esta época de Navidad es necesario reflexionar, porque en medio de tantas cosas que hay en Navidad es importante identificar con claridad para qué vino, qué significa la venida del Señor Jesús. Sobre todo, qué significa en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en el matrimonio, en el colegio, en el trabajo, en fin. Y hoy vamos a ver uno de esos aspectos. Vamos a ver un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Ese encuentro del Señor Jesús con Pilato. No parece ser muy navideño, pero sí lo es. Juan capítulo 18, versos 33 al 38. Juan 18, versos 33 al 38. Voy a leer para ustedes el pasaje que dice así. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Tú eres el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. En este pasaje, básicamente el Señor Jesús, y repito, que está en el verso 37, identifica una de las razones de su nacimiento. ¿Para qué vino a este mundo? Y lo identificó claramente. Dice: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Generalmente en el tiempo de Navidad se habla de más de otros aspectos de la venida del Señor Jesús, poco de este, que Él es la verdad. Y hay dos implicaciones que quiero compartir con ustedes en esta mañana de este hecho, que mismo Jesús haya dicho: para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. En primer lugar, implica que hay una verdad, que existe una verdad absoluta que todos debemos creer. Esa es una primera implicación. Hay una verdad, y una verdad que todos debemos creer. En segundo lugar, hay otra implicación, que Jesús vino a dar testimonio de esa verdad, que Él es esa verdad. Muy bien, dos implicaciones. Hay una verdad y Jesús es esa verdad. Primera implicación: hay una verdad, pero no es una verdad como el mundo la piensa en el día de hoy. Es una verdad que todos deben creer, que todos debemos creer. Es una verdad que está fuera del ser humano, fuera del mundo, que el mundo no la creó, que el mundo no la controla,
que el mundo no dirige esa verdad, no la cambia ni la modela. No es que es una verdad, no es que es una verdad para ti, una verdad para mí, otra para ti. No es, hay una verdad absoluta. De pronto, en otros años o en generaciones anteriores, no habría necesidad tanto de pronto predicar este aspecto de la vida del Señor Jesús. Pero hoy hay urgencia de predicar que para esto vino Jesús. Que Navidad implica que hay una verdad y esa verdad es absoluta. En la época de mi abuelita, no, ella tenía claro que era una verdad y hay verdad. Pero en el día de hoy no es así. Hay que proclamar que Navidad implica que hay una verdad. Una verdad que no la creó mi mente, que no la creo yo, pero que la puedo descubrir. Una verdad que no la controlo, una verdad a la cual me sujeto. Una verdad que puede ser que la reconozcas, te agrade o no te agrade, compartas o no compartas, una verdad que existe. Es algo así como la ley de gravedad. Puede ser que ni pienses en ella, que no estés de acuerdo, pero ahí está. Primera implicación, hay una verdad. Y es importante proclamar hoy que Navidad implica que hay una verdad. Porque el mundo celebra Navidad, pero el mundo no celebra en el día en este mes de diciembre que hay una verdad. Y ahí también hay contradicción. Por eso creo que a veces el mundo llena de tantas cosas que el verdadero sentido de Navidad queda allí detrás. Pero hay una verdad. Y es importante, porque para el mundo la posición que estoy mencionando es una posición necia y una posición inmoral. Para el mundo decir eso es necio. Es necio porque algunos dicen, bueno, una verdad absoluta implica que hay un Dios y Dios no existe. Entonces es una necedad creer en eso. Y si Dios existe, también es una necesidad desde el punto de vista filosófico, porque es imposible conocer esa verdad, y es imposible saber la voluntad de ese Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, quien cree eso es un necio. Es lo que en el día de hoy se dice. Y no es moralmente correcto proclamar que hay una verdad, porque para el mundo de hoy, que exista esa verdad implica que las personas que proponen este planteamiento son intolerantes, son orgullosas, son personas con prejuicios. Como dicen en el mundo de hoy, nadie está totalmente equivocado porque nadie tiene la verdad. Hace algunos meses, la universidad donde está mi hija, nos invitaron al discurso de bienvenida a los padres y todo eso. Estaba el rector, un hombre muy capaz, y dijo una frase que en determinado momento después me quedó sonando. Él dijo, aquí los jóvenes en esta universidad no vienen a que nosotros le digamos qué pensar, aquí vienen para que nosotros les enseñemos cómo pensar. Y eso, como lo máximo. Me parece muy interesante. A ver, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso básicamente significa que la verdad simplemente está en cada uno de esos muchachos, en que ellos la pueden simplemente encontrar en sí mismos, y no es una verdad que debe ser revelada. Porque vivimos en un mundo donde la verdad se dice, pregunten a los muchachos, vayan a cualquier círculo universitario, es relativa. Y vivimos bajo el relativismo, que es básicamente, sin ponerle tanta tiza filosófica, que tu verdad está bien, yo tengo otra verdad y ambos podemos estar en lo correcto. Viene de esa presuposición o de ese postulado del señor Hegel, donde existe un postulado, debe existir uno opuesto, y cuando se encuentran surge uno nuevo, y así sucesivamente.
lo cual crea en el día de hoy que vivimos un mundo con la verdad, en segundo lugar, es subjetiva. Es decir, cada individuo decide qué es la verdad y no hay autoridad externa a ese individuo que le diga si es correcto o no es correcto. Eso desde el punto de vista práctico, ¿a qué lleva? Porque algunos dicen, bueno, no, es que es una mayor tolerancia. No necesariamente. Eso implica, entre otras cosas, lo siguiente, en que tu vida, tú la puedes guiar y es igualmente válido por lo que dice Laura en América o lo que dice la Biblia. Como cantaron, como canta por ahí Santiago. Es lo mismo. ¿Por qué no? Tu vida la puedes guiar por lo que dice el señor Walter Rizzo o lo que dice el Señor Jesús. Igualmente válido. O aún más, porque tiene implicaciones éticas. Que los principios éticos de un violador en serie realmente son igualmente aceptables que los principios éticos de la Madre Teresa de Calcuta, que trabajó por años trabajando sirviendo a los pobres en India. Podría ser lo mismo. Vivimos en un mundo así, en un mundo donde la propuesta es una propuesta contradictoria y así lo vivimos. Por ejemplo, el postulado de hoy es: no hay una verdad absoluta que todo el mundo deba creer. ¿Ven que eso es una contradicción? No hay una verdad absoluta que todo el mundo deba creer. Allí mismo hay una contradicción, porque la agenda del mundo de hoy es una agenda contradictoria. Como veía en las noticias hace algunos meses atrás, cuando había la propuesta del matrimonio homosexual y todo esto, y como algunos estaban protestando, y había un letrero de aquellos que querían defender esta postura que decía: no toleramos la intolerancia. Es la propuesta del día de hoy. Un profesor universitario cristiano, hablando de este tema con los muchachos estudiantes, pues llegaron en determinado momento en que los muchachos dijeron: interesante su propuesta, profesor, pero eso no es así. Él, al terminar su conferencia, no se despidió, hizo lo siguiente: él se bajó del auditorio, donde estaba del atril donde estaba enseñando. Había un muchacho hablando por celular, le quitó el celular y él siguió hacia la puerta de salida. Todo el mundo, ¿y este profe? Y el muchacho se volteó como diciéndole, y ya iba llegando casi a la salida cuando el profesor se voltea y el muchacho dice: profe, mi celular, ese celular es mío. Le dice: no necesariamente. En este momento necesito tu celular. Voy a escuchar unas alabanzas. Yo no tengo un dispositivo como ese. Por lo tanto, desde mi realidad lo necesito y ahora me lo voy a llevar. Todo es muy fácil decir lo que es relativo hasta cuando nos toca nuestra vida, ¿cierto? Yo siempre digo, a ver cuál será de todos los que defienden tanto esta postura. Créanme, yo no me dejaría abrir la barriga de un cirujano que dice: no todo lo que me enseñaron en la universidad es relativo. ¿Se imaginan? Pues yo me olvido. De ese no me dejo, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo donde tiene tres propuestas frente a eso. Frente a la verdad es: mientras seas feliz. ¿No han escuchado a eso? Pero mientras seas feliz, eso está hasta los muchachos nuestros. Yo por ahí he escuchado a mis hijos: mientras sea feliz. Y hay otra propuesta. Esto es muy de los jóvenes, pero es una persona sincera. Mientras sea sincero, es válido. Y la otra es: mientras no dañe a nadie, mientras no le cause daño a nadie, es
Pero miren, Navidad significa que hay una verdad. Y una verdad que todo el mundo debería creer, que todo el mundo debe sujetarse. Eso implica Navidad. Aunque vaya en totalmente contraposición al mundo que está allá afuera, pero si celebran Navidad, es responsabilidad de toda comunidad cristiana y de cada cristiano plantearse esa pregunta: si creo o definitivamente para mí hay una verdad que es absoluta. Segunda implicación de este texto que acabamos de leer, donde el Señor dice: para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Segundo, que es aún más desafiante, es que Él es la verdad. La verdad no es un concepto abstracto, no es una razón que nos mandó Dios, es una persona, en la persona de Jesús. Lean, una buena cosa para hacer en este tiempo de Navidad, que ahí de pronto un poquito de tiempo extra, después del corre-corre de los regalos y demás, es leer un evangelio. Y en el evangelio yo lo leí y me di cuenta de una cosa que hasta ahora entiendo que mi abuelita decía: por la verdad murió Cristo. No al escuchar eso. Por la verdad murió Cristo, decía. Y es que cuando yo leo el detenimiento, desde el punto de vista teológico, el Señor Jesús se entregó a sí mismo. Pero cuando uno mira y lee el texto, a Él lo crucificaron por la verdad. Porque Él decía ser la verdad. Y es importante que Él sea esa verdad y conocer acerca de esa verdad. Aún en algo que parece tan espiritual y tan lejano de la razón, como a veces se dice que es la adoración, ¿cierto? Pero el mismo Señor Jesús dice, recuerden a aquella persona que se encontró, le dijo: es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Porque para la adoración es necesaria también la verdad. Desde un punto de vista práctico, les doy una ilustración. Hace años tuve la oportunidad de acompañar a un caballero que había tenido una infancia muy triste. Ese parecía como el de los villancicos, y dice: ay, que no hubo regalos. Ese que es tétrico, ese villancico. Su papá alcohólico lo golpeaba, en fin, él no tenía ningún recuerdo alegre de la infancia. A él entonces, un buen creyente, pero ¿saben? No podía adorar al Padre. No entendía emocionalmente cómo que había un Padre que le amaba, que le aceptaba, que le perdonaba, que lo cuidaba. Él no podía emocionalmente experimentar eso. Tuvo que ser sanado y la verdad tuvo que llegar a su corazón hasta que por fin entendió la verdad del Padre, que le ama, le acepta, le cuida, y así pudo realmente adorar al Padre, porque aún para la adoración es necesario la verdad. Jesús es esa verdad. Pilato estuvo frente a la verdad y no se dio cuenta. Mejor dicho, si leemos el texto con cuidado, no quiso darse cuenta, no quiso aceptar esa verdad y no hizo nada. Dice el mismo texto: salió, le dijo a los judíos: a este no le he encontrado que ha hecho nada. Pero ¿qué hizo al respecto? Dice que lo entregó. Porque nosotros tenemos que tomar una posición frente a esa verdad. Una verdad que es real y es tangible, que no es subjetiva. Y no es una verdad por votación. Yo hasta el día de hoy no he escuchado el primer congreso de científicos que se hayan reunido para votar si el agua moja o si la piedra es dura. Hay verdades que se aceptan y así son. Pero el día de hoy vivimos en un mundo que no es así. Hace algún tiempo
saliendo de un teatro, había un hombre que estaba pidiendo limosna y tenía la cajita llena. Y decía, este hombre, ¿cómo estará? Porque le estaba yendo bastante bien. ¿Y saben cuál era su petición? O la razón de su petición. Le decía a la gente con mucha convicción, pero parecía de verdad en serio. Decía, miren, es que a mí la semana pasada me secuestraron unos extraterrestres y me quitaron todo. La gente lo miraba. Y yo creo que la gracia que producía, que lo decía con tanta convicción, hacía que la gente sacaba ahí. Pero ¿ven cómo es el mundo? ¿Ven cómo es el mundo frente a la verdad en el día de hoy? Y eso nos pasa a todos. Miren, ¿saben? Una vez, bueno, de vez en cuando le creo a lo que dice la televisión. Les voy a contar un hecho que ocurrió el año pasado. Yo tenía problemas con despercudir mis medias de deporte. ¿Sí? Unas medias como esas. Muy bajo, ¿cierto? Sí, porque yo lavo ya. Sí, la pregunte. Y friego por la ropa. Entonces, yo vi en televisión un comercial de un nuevo detergente. Un nuevo detergente con microesferas de oxígeno activo con tecnología espacial. Que uno echa la ropa ahí sin hacer nada y la saca y sale blanca. Oiga, y lo que muestran ahí, yo veo personas serias, o sea, veo amas de casa, caballeros, niños, hasta el mismo presentador, un tipo que conoce la mitad del país, diciendo que este es el nuevo detergente con microesferas de oxígeno activo, tecnología espacial. Y no solamente eso, dicen, y ahora vamos a dar una prueba frente al público, y la gente como que se emociona, y cogen y traen dos, por eso me acordé, traen dos medias, sí, se la echan ahí, y al cabo de unos segundos, y sale blanca. Sale blanca. Entonces, ¿qué hice yo? Fui al supermercado y compré el detergente con microesferas de oxígeno activo con tecnología espacial. Cogí el platón allá en la casa y eso lo eché allá y cojo y pongo mis medias ahí. 5 minutos. Bueno, es que es una propaganda, debe requerir más tiempo. Media hora volvéis a hacer y eso manchado. Y bueno, tal vez el comercial no es tiempo real, démosle 6 horas, ya me tenía que ir. Y por la noche miro, vuelvo y saco mis medias. Y igual. Y dije, bueno, algo ocurre en la noche. Eso le pasaba a mi abuelita, ella que dejaba el platón, allá el sereno. Ese todos los recursos. Porque sereno, platón en la noche, más microesferas, tecnología espacial debe funcionar. Lo puse en el patio al sereno y al otro día estaba ahí. Pero en esos ya había llegado la muchacha, María. Y María de Reina. Y don Juan, no, es que compré el nuevo detergente con micros, líquido y tecnología espacial y nada. Me dice la muchacha, ay, don Juan, todo el mundo sabe que eso es mentira. A ver, yo rehuso a vivir en un mundo así.
¿cómo así que vivimos así? Bueno, el detergente, las medias, al fin de cuentas me tocó como de allá el lavadero. No implicó una decisión muy importante, no perdí mucho, unos cuantos pesos, pero hay decisiones trascendentales en la vida que yo no puedo seguir tomando con base a una filosofía del mundo que sabe que todo es mentira. ¿Cómo puedo tomar las decisiones acerca de mi trabajo, de mi empresa, de mi familia, con base a una filosofía así? Por eso vino Jesús. Por eso hay un evangelio, para decir, no, hay una verdad. Sí hay una forma como se lleva los negocios, sí hay una forma como se tiene un buen hogar, sí hay una forma como se es un estudiante, se es un profesional, sí hay. No es cierto, vivimos en un mundo relativo. Tenemos un Dios real que envió a un Salvador real, a un mundo real, para salvarnos de un pecado real, a pecadores reales, para que podamos experimentar un perdón real, para poder vivir ahora sí una vida real y algún día, o desde ya mejor dicho, disfrutar de un cielo que es real. Eso es el evangelio. Eso implica que Jesús es la verdad, que Jesús vino, dice, yo vine porque hay una verdad absoluta y porque yo soy esa verdad. Hay algunas exhortaciones con las cuales quisiera terminar. En primer lugar, es cierto que la fe del cristiano se basa también en esa verdad. Pero tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Cuidado con el legalismo. ¿Qué quiero decir? Nosotros no somos muy diferentes de cualquier persona que está allá afuera. Simplemente por gracia hemos recibido esa verdad. No somos ni más inteligentes, ni más buenos, ni simplemente el Señor ha tenido misericordia y por gracia ahora tenemos y conocemos más de esa verdad. El mismo Señor Jesús dijo, y es muy importante tener en cuenta esto frente a la verdad. En Juan capítulo 1, versos 1, el 2 y el 14 dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Verso 14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque el Evangelio también implica esa gracia y esa verdad. Tú y yo disfrutamos de esa verdad por gracia. Otro aspecto que debemos tener cuidado, que parece no tan relacionado con asuntos de la verdad y la razón, es que hay alguien que es el padre de la mentira, que está empeñado en que el mundo ni nosotros veamos esa verdad. Juan capítulo 8, verso 44 dice, a un grupo religioso les dice así: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira, que busca engañarte, engañarnos, engañar al mundo. Tengamos cuidado, que existe una realidad espiritual que busca también engañar a nosotros y a las personas que están fuera. Dos cosas para que tú y yo nos llevemos a la casa. En primer lugar, reconocer que Navidad implica que hay una verdad, y reconocer el estado de las personas cuando no tienen esa verdad. Romanos capítulo 1 menciona en qué estado está una persona cuando no tiene esa verdad. Dice Romanos 1:8: ciertamente la ira de Dios viene revelándose
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Verso 22. Afirman ser sabios, pero se han vuelto necios. Verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Allí afuera, dentro de nuestra propia familia, esa es la condición de las personas sin Jesús. Aunque celebren la Navidad, necesitan esa verdad. Primera cosa para llevarnos a casa que esto implica: la necesidad de ese amigo, de ese familiar, de esa verdad. Veía ayer mismo una frase, es del Ministerio de Caballeros, pero yo lo aplico para todos. Decía, por cada 100 hombres hay uno que lee la Biblia. El resto de los otros 99 pueden leer solamente al cristiano. Es una gran responsabilidad. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de mostrar, de animar, con la gracia, el cariño, el amor que implica Navidad, un excelente tiempo para mostrar que necesitan esa verdad. Y en segundo lugar, otra cosa para llevarnos, además de esa necesidad de nuestros amigos y familiares, es que hay aspectos de esa verdad que tú y yo no estamos cumpliendo. Y si la verdad es absoluta para todos, es para todos. Una cosita buena para hacer en este tiempo de Navidad. ¿Qué tal si escoges una cosa, una sola, que no estás cumpliendo, que el Señor te ha dicho que debes cumplir, o que debes dejar y no has dejado? Una sola. Porque si hay una verdad, y si esa verdad es absoluta, y esa voluntad del Señor es absoluta para ti, entonces una excelente forma de celebrar la Navidad y reconocer que es la verdad, es decir, voy a disponerme. Tal vez yo no pueda, pero puedo disponerme y Jesús me va a ayudar. El mismo Evangelio de Juan dice, en Juan 7:17, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que esté dispuesto a hacer la voluntad. En este tiempo de Navidad, reflexiona. ¿Qué será algo en tu, no sé, temperamento, en tu carácter, en tu vida de negocios, no sé, en tus relaciones? Algo que no estás haciendo, pero sabes que el Señor te dice que debes hacer. Qué bueno. Aprovechar este momento y decirle, Señor, perdóname. Cuando yo fui a la iglesia del Salitre a predicar esto, la señora me dijo, uy, no, pastor, uno es poquito, tengo una lista como de 15 cosas. Bueno, empieza por uno. Pero hay que pedir perdón. Y decirle, Señor, tú eres la verdad. Hay una verdad. Y no es una verdad que yo controle, manipule, sino me debo sujetar. Señor, ayúdame, me dispongo. ¿Voy a dejar de hacer esto o voy a empezar a hacer esto a partir de ahora? Eso sería ser consecuente con la prédica que implica la venida del Señor Jesús. Dice Él, yo nací, yo vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Todo. Vamos ahora. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude.
Señor nuestro, gracias por la Navidad, por tu presencia. Gracias porque viniste a proclamar al mundo que hay una verdad. Aún para mí mismo Pilato fue difícil reconocer esto. Señor, vivimos en un mundo donde aparentemente se quiere vivir sin esto. Se celebra de muchas formas, pero Navidad implica que hay una verdad absoluta, que tanto incomoda al mundo de hoy, pero es así. Y tan importante es que tú mismo eres esa verdad. Señor, en primer lugar, perdón. Perdón porque, Señor, tú nos has hablado, en este año, nos estás mostrando algo en nuestra vida y no lo hemos aceptado, no lo estamos viviendo. Señor, perdón por ello, porque Navidad implica que hay una verdad, a la cual debemos creer y sujetarnos y reflejar. Señor, perdónanos. Queremos disponer nuestro corazón porque reconocemos que la falta de esa verdad nos esclaviza. Señor, pedimos el perdón y la limpieza tuya. Ayúdanos en este tiempo de Navidad, en este mes de diciembre del 2013. Confesamos que en esto no estamos siendo fieles a esta verdad. Y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, la llenura de tu Santo Espíritu, para reconocer esa verdad. Disponemos nuestro corazón, primero nuestro. Es fácil criticar al vecino o al mundo para hacer esa verdad. Nos disponemos y pedimos que tú obres completamente, transformándonos día a día para ser reflejo de esa verdad que tú encarnaste perfectamente. Señor, Navidad implica que hay una verdad, que tú eres esa verdad y que nosotros necesitamos reflejar esa verdad con gracia y amor a ese mundo que necesita. Señor, en segundo lugar, danos ese corazón, esa gracia para ir al otro y mostrar a través de nuestra vida, palabras y hechos, esa verdad que necesitan. Las personas pueden parecer felices, pueden parecerse tranquilas dentro de su esquema, pero necesitan esa verdad. Ayúdanos, que este tiempo de Navidad, una persona más pueda tenerte a ti, la verdad absoluta en sus vidas. Rogamos esto, en el nombre de Cristo. Amén. Así nos pedimos. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.